Muy buenas noches. Los malos resultados del gobierno de la llamada cuarta transformación en materia económica, de seguridad y el mal manejo de la pandemia, pues no le van a ayudar al presidente y a las fuerzas políticas que lo apoyan para ganar las elecciones intermedias del 2020, del 2021, perdón, es de sentido común. La estrategia de López Obrador de cara a este proceso electoral serán pues tratar de distraer la atención a otros asuntos. Por ejemplo, la consulta popular para que el pueblo vote si se debe de llevar o no a juicio a los expresidentes. Está el caso Lozoya, desde luego, y la persecución a la corrupción. Que qué bueno que lo hagan, por cierto, hay que decirlo. Para debatir sobre los distractores del presidente, saludo vía remota, sana distancia, a Sabino Bastida. Sabino, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo. Gusto saludarte. Hola, Luis. Luis de la Calle, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Sabino, buenas noches. Gusto saludarlos a los dos. Bueno, en un ratito se conecta Alexandra Zapata. Déjame comenzar contigo, Luis. Pues sí parece ser que el presidente sabe que los resultados no son buenos y quiere llevar la discusión pública a un terreno donde él se sienta más cómodo. Bueno, yo creo que el presidente lleva ya varias semanas en campaña, no es una cosa nueva. Empezó, recordarás, Leo, con la presentación de la famosa BOA, sí, este plan de campaña supuestamente de la oposición, y las críticas que hizo en algún momento a las redes sociales. Todo esto con el objetivo de posicionarse en rumbo a dos aspectos que él estima muy importantes. Uno es la elección en 2021, que es una elección muy grande en términos de la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gobernadores y un número muy importante de presidentes municipales. Y por otro lado, lo que él llama la consolidación de la 4T. El presidente lo dijo otra vez esta semana, quiere llegar a diciembre con la 4T consolidada, y por consolidada él quiere decir irreversible. Entonces ha apretado el acelerador para prepararse para esta consolidación y para preparar el terreno con respecto a la elección 2021, en un contexto de una altísima complejidad por la muy profunda caída en el ámbito económico y por una pandemia de COVID que no solamente no se aplanó, tampoco se ha domado, sino que sigue habiendo un número importante de personas infectadas y de fallecimientos, aunque sí hay una tendencia a la baja en las últimas semanas, pero es muy temprano todavía para cantar victoria. Entonces tenemos un presidente cuya forma de gobernar es mucho más comunicar que ejecutar, y que él ve en sus mañaneras el centro de su gobierno, no solamente en términos de comunicar con respecto al público, sino que también comunicar las prioridades del gobierno con respecto a su propio equipo de trabajo. Así es. Y esto se ha acelerado en las últimas semanas. Lo podemos llamar distractores o no, pero en el fondo es su forma, su estilo personal de gobernar, es a través de la comunicación en las mañanas, y ese es el centro del gobierno. El problema es que eso quizá no alcance en términos de lo que tiene que entregar al gobierno a la sociedad en función de la economía, los servicios públicos y el enfrentamiento del COVID. Déjame preguntarte, Sabino, ¿son distractores? ¿Tú los considerarías como distractores, como cortinas de humo para no hablar de los graves problemas por los que está atravesando el país? Sí, yo creo que el presidente comete un error en cuanto a su diagnóstico de la crisis. Mira, tenemos muchos ejemplos en la historia de actores políticos que han llegado hasta inventar una crisis. Una crisis es una gran oportunidad política. Y yo creo que el presidente ha tenido una mala lectura de lo que significó la crisis de COVID-19. Y el distractor anda distraído. Lo que perdió él con estas decisiones es la oportunidad de convertirse en el gran líder de la crisis. ¿Qué hubiéramos visto? ¿Qué debimos haber visto ante una oportunidad política que creo que sí leyó él? Porque habló, ¿te acuerdas? Sí. Como anillo al dedo. Yo creo que sí la leyó. No calculó los tiempos y no entendió bien de qué tamaño era. El presidente pudo haber estado
en todas las reuniones del Consejo de Salubridad General, pudo haberse convertido en el autor de las iniciativas para el tema de las vacunas, pudo haber estado en reuniones con gobernadores, en reunión con todos los actores, reunión con los médicos, haber liderado esto, haber sido mucho más grave, empático, no decir todas las semanas que esto se acababa. Y evidentemente el presidente no quiere que hablemos de los temas en los que le está yendo mal. Hay números para el presidente que son muy duros. El presidente no quiere que hablemos de los 62,000 muertos de la epidemia, no quiere que hablemos de los 600,000 casos, no quiere que hablemos de los 60,000 muertos de la inseguridad pública, y no quiere que hablemos de los 12.8% de caída de este año del crecimiento económico. Entonces, como el presidente no quiere que hablemos de eso, nos traslada a otros temas cuando tiene enfrente una crisis que él podría estar conduciendo de manera ejecutiva, de manera innovadora, moderna. No hay una segunda oportunidad para manejar una crisis política, y una crisis política es el gran momento para demostrar tus capacidades personales, tus capacidades como gobierno, las capacidades de tu equipo. Pero el problema es que López Obrador ha sido un gran líder social, ha sido un gran líder de base, sí, pero no está dando el estirón o no está transitando a ser el gran jefe de Estado, al gran líder político, al hombre de las políticas públicas, de las propuestas, de la visión moderna de su propio partido, de su propio equipo. Y entonces, en lugar de estar viendo 360 grados y viendo el mundo y siendo ese líder político, lo que estamos viendo es un hombre encerrado en Palacio Nacional, enseñándonos los salones, reducido a un guía de turistas y a un historiador de segundo plano, en donde lo que nos está platicando es que hay en cada saloncito, y revisaba yo hoy los videos del presidente en la crisis, y es impresionante ver cómo se ha achicado, como él mismo lo pone en su video del avión. Él se achica en lugar de ponerse grande. Y las crisis, desafortunadamente, es el momento del carácter de las personas. Yo creo que revela a las personas como son. Y perdió esa oportunidad. ¿La puede recuperar? Yo creo que sí. La crisis continúa, pero habrá que ver qué decisiones toma. Le doy la bienvenida a Alexandra Zapata. Alexandra, son distractores. Buenas noches, primero que nada. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leo. ¿Son distractores lo que hace el presidente? Son distractores, pero cada vez pierden más su efectividad. Las primeras menciones de la venta del avión presidencial, las primeras menciones de la rifa del avión presidencial, creo yo que tenían muchísima más efectividad en términos de balancear o de distraer la opinión pública de la crisis que se está viviendo. Y lo que empezamos a ver es que se impone ya la realidad, se impone una crisis sanitaria, se impone un número de muertos, se impone la pérdida de empleos, y eso no se puede esconder. No puedes convencer a una familia mexicana de que las cosas van bien cuando evidentemente van mal y muy complicadas para todos, particularmente para las familias más vulnerables. En línea con lo que decía Sabino, sí pensábamos que el gran talento que tenía el presidente en campaña de dominar el discurso, de hablar de cómo se podían hacer bien las cosas, iba a transitar a él durante su periodo gobernando, y lo que hemos visto es que no ha transitado. Hemos visto en los últimos 19 meses una caída en 20% de la aprobación presidencial, porque nada jamás lo ha desgastado tanto como la acción de gobernar. Y ahorita con esta crisis estamos viendo justo eso, y la caída de 20% evidentemente no tiene ningún mérito ahí la oposición, porque es inexistente. Entonces es el propio presidente que no ha sabido montarse sobre el discurso. Yo creo que también ahí hubo una falla en términos de cuánto pensó que iba a durar esta crisis. Cuando arrancó en febrero, pensó que para el verano ya estaríamos saliendo de esto, y evidentemente aquí seguimos y va para largo. Luis, yo tengo la impresión de que sí son distractores y de que el presidente sí es muy bueno para distraer. Y pongo el ejemplo de esta semana. Esta semana lanzó todo el tema de la posible consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Y bueno, ¿cuál ha sido el tema que ha dominado los medios de comunicación? Pues precisamente eso, estamos hablando de eso y no de la caída brutal del Producto Interno Bruto que ya lo comprobó el INEGI esta semana.
Sí, completamente, Leo. Yo creo que tenemos un presidente que comunica mucho, pero gobierna poco. A la crisis del COVID, el presidente le inyectó no una vacuna, sino conferencias de prensa. En la mañana y después en la tarde y después a la hora de la merienda y luego una más. Sí. O sea, tenemos un gabinete que sigue y una sociedad que sigue las mañaneras y luego las vespertinas, y esas son, digamos, su principal acción de gobierno. Esta semana tuvimos el inicio de clases, que es muy difícil y sí, que se prestaba a la cobertura muy negativa, y el presidente nos recordó el avión y la rifa del avión. Después tenemos las cifras del INEGI de menos 18 o 19%, y el presidente logra que la cobertura sea sobre la consulta de los presidentes. Entonces, desde nuestro punto de vista, sería mucho mejor, como decía Sabino, que el presidente se hubiera comportado como Angela Merkel, pues sí, de aquel Estado federado, y hubiera hecho bien las cosas, promovido el cubrebocas, una mejor atención a los pacientes, una mayor empatía y un liderazgo. Era una oportunidad extraordinaria para el presidente de mostrar liderazgo para que México pudiera manejar mejor la pandemia, pero su opción no ha sido esa, porque él reconoce esa caída de la que nos habla Alexandra de 20%, y por lo tanto decide avanzar los tiempos de campaña con, como dije hace rato, la BOA, las críticas a las redes sociales, y después toda esta andanada de, los podemos llamar distractores, pero yo los llamaría más bien la estrategia de comunicación del presidente, que esa es su estrategia de gobierno. Al final del día, al presidente tenemos que evaluarlo por el impacto que tienen sus acciones de gobierno en el bienestar de la población y en las posibilidades de crecimiento del país, y no solamente por su capacidad de comunicación. Pero bueno, en el mundo actual, la gran prueba que vamos a tener próximamente es lo que sucede en Estados Unidos, porque claro, ahí tenemos también un presidente que prefiere mucho más la comunicación que la acción de gobierno como forma de gobierno. Bueno, ¿qué tal la convención republicana? Ya hablaremos al respecto, pero tengo que hacer una pausa. Despido a Luis de la Calle, que sé que tiene un compromiso que hacer, pero nos quedamos aquí en la mesa con Alexandra Zapata y Sabino Bastidas. Regresamos en un momento más. Estamos de regreso para seguir analizando los distractores del presidente López Obrador para desviar la atención de los asuntos que no están arrojando resultados positivos durante su gobierno. Sabino, yo decía el segmento pasado que es muy bueno el presidente para estas cosas, para distraer, que sí tiene un gran éxito al poner sobre la agenda pública temas que acabamos hablando en la agenda pública. Sí, es un espléndido comunicador, él mismo es un medio de comunicación, genera una gran cantidad de contenidos, pero la presidencia de la República Mexicana es la presidencia de la República. Ya lleva 2 años en el ejercicio de su cargo, y la presidencia es una institución muy dura, sí, es muy ingrata. Cuando llegas eres Quetzalcóatl y cuando te vas eres Cortés. Y es implacable con los factores que están en ese lugar. Cuando llegas al segundo año, ya los resultados son tuyos. Hoy ya los números son de su gobierno. Las razones por las cuales él llega a la presidencia de la República, hoy tienen causas en lo que ya él decidió. Ya es parte de lo que él hizo. Ya es parte de su legado. Y los gobernantes empiezan a desesperarse, se desesperan de que no funciona la administración, no funcionó su programa, no funcionó el liderazgo, la magnitud de la reforma a la que aspiraban ya no es, la popularidad que tenían disminuye, empiezan las traiciones dentro del equipo, los grupos empiezan a calentar el ambiente para la sucesión presidencial, los intereses que perdieron producto de su triunfo empiezan a articularse, y claramente esto es lo que va a empezar a vivir el presidente.
Yo estoy convencido de que López Obrador ejercerá un buen liderazgo en términos de la gobernabilidad de corto plazo, de lo que se viva en esta coyuntura. Pero estoy convencido de que no está poniendo las bases de la recuperación económica. Y la economía es muy dura. Y la realidad económica es lapidaria, ha sido lapidaria. It's the economy es una frase que quedará para la postrimería de la historia. Y yo creo que la economía lo está alcanzando. Y los datos económicos, el dato económico fino no es el PIB. El dato económico fino es que el número de pobres que va a tener este país, serán 15, serán 20 o serán 25. ¿Y cómo vas a gestionar esa pobreza? ¿Cómo vas a gestionar esa pérdida? Y eso es un problema mayor para un gobierno que lo que quería era todo lo contrario, que primero fueran los pobres y atender a los pobres. No hay recursos fiscales suficientes para mantener este estatus con esa caída económica. Totalmente. Y esa realidad implicará una serie de ajustes que obligan al presidente de la República, le exigen al presidente de la República otro tipo de perfiles a su alrededor, otro tipo de decisiones, y no las está tomando. Empieza a molestarse, lo notas en las posiciones de su familia, de gente cercana a él, en donde empiezan a sentirse incomprendidos, en donde empiezan, ¿no?, a enojarse. Yo creo que ahí están los distractores, pero los distractores se van acabando, no le alcanzan o se van agotando. Yo también, junto con el presidente López Obrador, creo que el pueblo no es tonto, y es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Tú comentabas, Alexandra, las encuestas en tu participación pasada. El día de hoy salieron 2 nuevas encuestas del Universal y de Encol. En el modelo de Poll of Polls de Oráculos ya las integraron. Y doy los números: 57% de aprobación traería hoy en vísperas de su segundo informe de gobierno el presidente López Obrador. Y esto podría tener 2 lecturas. Una, pues no le va tan mal, tomando en cuenta los resultados tan negativos que ha tenido su gobierno. Otra es que, como tú decías, viene bajando de las estrellas, ¿no?, donde llegó a tener tasas de aprobación del 80%. De hecho, en este momento está igual que Vicente Fox, con 57% antes de su segundo informe de gobierno Fox, y abajo de Felipe Calderón. Felipe Calderón estaba en 62% su aprobación antes del segundo informe, Alexandra. Sí. Leo, creo que no es nada más la lectura del número absoluto, sino la caída o la tendencia que ha tenido desde que tomó protesta, que también vale la pena analizar, ¿no? Definitivamente no es lo mismo mantenerte con un índice de aprobación que una caída como la que estamos viendo. Ahora, habiendo dicho eso, creo que la pregunta no es si estos son distractores o no. Sabemos que son distractores. Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tan efectivos siguen siendo, y en algunos temas siguen funcionando de maravilla. El hecho que a la rifa del avión presidencial nos seguimos refiriendo a ella como ligada al avión, cuando en realidad no tienen nada que ver. Pues es una genialidad de comunicación social en donde él ha logrado su objetivo de manera excelente. Ahora, en otros temas ya hasta el embajador de Estados Unidos compró su cachito y lo anda presumiendo de qué va a hacer con el avión. No le han avisado que no va a haber avión. Que no hay avión, exacto. No le han avisado, y también no le han avisado que por lo menos se tienen que vender 2/3 partes de estos boletos solo para poder cubrir los costos de los premios que se tienen que entregar. Entonces, seguimos lejísimos de que esta rifa se acerque a generar algún tipo de ingreso para el sector salud. Pero bueno, habiendo dicho eso, regresemos al número de distractores que se han tenido que utilizar en los últimos días, porque eso también nos habla del tiempo que dura cada uno de estos distractores. Tuvimos la bomba del caso Lozoya, que ni siquiera duró suficiente, ni siquiera duró la semana completa antes de tener que recurrir otra vez al distractor del avión presidencial y recurrir otra vez al concepto de esta consulta de los expresidentes y de si los ciudadanos deciden si se avanza en una investigación o no, que otra vez no entraré en lo absurdo que es pensar que la justicia se decide por democracia,
pero creo que se están acortando los tiempos y otra vez regresando a los tiempos de recuperación, incluso en un escenario en el que México se está recuperando, el tiempo de recuperación es larguísimo. No es un switch de luz que se prende y se apaga y en cuanto ya estemos mejor regresamos a los niveles de diciembre del año pasado. Va a tomar mucho, mucho tiempo y más allá de lo que estemos diciendo en los medios de comunicación o de lo que el presidente hable en la mañanera, una familia que pierde, en donde 2 de sus integrantes pierden sus ingresos, en donde alguien muere, etcétera, pues la rifa sucederá en septiembre, pero esa familia sigue pensando en la realidad difícil que están enfrentando y para eso yo creo que los distractores funcionan cada vez menos. Sabino, uno de los temas que fue muy claro que nos quería llevar a ese terreno el presidente porque es donde se siente cómodo, es en el tema del combate a la corrupción. Y ahí pues lo que vimos la semana pasada fue la filtración de un video de 2 operadores del PAN recibiendo maletas de dinero para presuntamente comprar votos legislativos a favor de la reforma energética. Luego, desde luego, vimos también la filtración de la denuncia de hechos de Emilio Lozoya. El presidente creo que estaba feliz, lo vimos el jueves pasado en su conferencia matutina, estaba realmente de fiesta. Pero 1 o 2 horas después sale el video de su hermano recibiendo dinero de David León, un presunto operador político del gobernador Manuel Velasco. Y bueno, pues creo que aquí, por más que quiera entrarle al tema del combate de la corrupción, del otro lado les están diciendo, pues si tú vas a entrar en ese terreno, también vas a salir embarrado. Sí, lo que está rompiendo es una tradición de impunidad de los presidentes de la República, pero evidentemente no está haciendo un ejercicio serio. No es serio poner a 5 expresidentes de la República acusados de todo. ¿Acusados de qué? ¿Qué rigor es ese? ¿Qué plan es ese? Y evidentemente se va agotando el presidente. El presidente tiene estos niveles de popularidad, yo me los explico, en buena medida por una crisis sanitaria, en donde la gente no quiere en este momento torpedear al presidente, es el principal actor económico en muchas familias, es el dador de ingreso producto de los programas sociales, es el gran proveedor en este momento de contratos, hay empresarios muy importantes cuya clave está en el Estado, sí. No quieren pelearse con el presidente, sí. Pero todo esto es pasajero, es transitorio. El liderazgo político que caracterizaba a López Obrador, que además estaba soportando la gobernabilidad del país, era provisional, era un periodo acotado, a mi juicio a 18, 20, 24 meses, y ese periodo ya se acabó. En este momento ya los resultados de gobierno son suyos también. Claro. Él empieza a darse cuenta de que a lo mejor todas las críticas que le hacía a Felipe Calderón o a Peña Nieto en materia de seguridad, pues no eran tan justificadas porque no estaba tan fácil combatir a la delincuencia. Y ya sus números son 60,000 muertos y estos ya son solitos suyos. Y él decía los muertos de Calderón y los muertos de Peña Nieto y los muertos, pues ahora estos son suyos. Entonces, no estoy dando resultados a pesar de que me... Perdón, Sabino, estas metas que ha puesto en el tiempo, para esta fecha vamos a tener resultados en materia de seguridad, no se ha podido cumplir ninguna. Ninguna. Claro, porque es un tema de gestión gubernamental, de disminución de expectativas, de seriedad, y necesitas un gabinete con 18 actores ejecutivos que estén presentes en los medios, haciendo cosas, tomando decisiones, y él con un proyecto acotado, acompañado por su partido, creando alianzas, construyendo puentes, y no discriminando a la mitad de la sociedad o a un grupo de la sociedad, poniéndolos la categoría de conservadores, porque la presidencia es muy traicionera, la presidencia de la República es muy dura. La vara con la que empiezas midiendo termina siendo medido y el presidente empieza a padecer las debilidades de no haber hecho una presidencia institucionalmente capaz de procesar hechos concretos de delincuencia asociado a personas. Abrió todos los frentes al mismo tiempo. El nivel de desesperación
es la portada de muchos diarios el día de hoy, en donde ves a todos los expresidentes, en donde dice será tema de un plebiscito, un referéndum que, por cierto, es inconstitucional. Sí. Si ese va a ser el juego al que vas a llevar las cosas, evidentemente no vas a llegar a nada. No hay un caso serio, no son procesos. Sí, no estoy de acuerdo, pero sí está distrayendo. Aquí estamos hablando de esto precisamente. No, pero estamos hablando de 18.5. Sí, pero estamos hablando de 20 millones de pobres. Sí, pero estamos hablando de 60,000 muertos. Y lo que está sintiendo la gente en su casa, lo que está viviendo, que es lo que estaba diciendo ahorita Alexandra, efectivamente eso es lo que va a pasar. La realidad se va a imponer en las familias y podrá hacer todo lo López Obradorista que quiera y haber votado por él con los 30 millones de mexicanos que acompañaron ese proyecto de cambio, pero si empieza a no haber resultados, lo vas a meter en un costal en donde están todos. Y pasó en Argentina y veíamos las pintas en Argentina en donde decía que se vayan todos. Que se vayan todos. Alexandra. Yo te diría, Sabino, que claramente se le está agotando el tiempo para culpar a los demás y se le está súper agotando el tiempo para seguir culpando al presidente Vicente Fox, al presidente Felipe Calderón. Eso sucedió hace más de una década, pero el hecho de que los vuelve a traer a la discusión pública y a este distractor del juicio es una manera también de alargar los meses en los que él puede seguir culpando del pasado de los resultados que se están teniendo el día de hoy. Sin duda, él se siente cómodo en una posición, él se siente lo más cómodo en una posición de oposición en campaña. Y hoy está muy lejos de estar en esa posición. Y también frente a lo que viene con la posible voto de revocación de mandato, yo tengo mis dudas de si realmente lo que él quisiera es tener una situación en donde se da un voto de revocación de mandato, en donde pierde ese voto, en donde él culpa de fraude a los conservadores y él se le permite regresar a una posición en donde él se siente sumamente cómodo y en donde es muy exitoso, no solo de víctima, otra vez estando en campaña frente a la elección presidencial que viene. No, yo creo que lo suyo, Alexandra, es estar en campaña. Sí, pues lo que le ha gustado toda su vida ha estado en campaña. ¿No? Pero Leo, yo creo que para él la posición ideal rumbo a las próximas elecciones presidenciales es estar en campaña y no 4 años más de desgaste de gobernabilidad como los que estamos viviendo, porque solo estos 19 meses las encuestas revelan el desgaste que ha tenido sobre su popularidad y falta más de la mitad del sexenio. Frente a eso, yo sí cuestionaría qué es lo que el presidente ve como el escenario ideal de un posible voto de revocación de mandato. Déjame preguntarte a ti, Alexandra, el video de su hermano recibiendo dinero, pues no lo deja tampoco nada bien en ese que es su tema fuerte, que es el combate a la corrupción. Sin duda, Leo, pero yo creo que ha tenido y ha batallado mucho para poder adueñarse de estos errores, colocarlos en una narrativa en donde reconoce que es un error, no lo justifica, no lo presenta como si lo hago yo está libre de pecado, si lo hace la oposición es un criminal. Yo creo que hubo un pésimo manejo de la respuesta gubernamental en ese caso y evidentemente sucede lo que todos sabemos que está pasando, que es que no hay un combate real a la corrupción en nuestro país, que el sistema de justicia que está investigando, que debería de investigar estos casos, tiene serios cuestionamientos de autonomía frente a una investigación como la que tendría que iniciar a partir de estas acusaciones y las denuncias posteriores que se presentaron. Y evidentemente también que este es el modus operandi de la política en México y eso tiene que terminar y no hay nadie que esté libre de pecado. Esto pasa por todos los colores, todos los órdenes de gobierno y es algo que tiene que cambiar y no cambia simplemente diciendo que tiene que cambiar y que se barren las escaleras de arriba para abajo. Yo creo que es el ejemplo perfecto de que esa barrida no ha funcionado como hubiera querido el presidente. Sabino, ¿es un golpe a la línea de flotación del López Obradorismo este video? Y te lo pregunto porque pues es muy claro el mensaje que le están enviando al presidente, ¿no?
tú nos sacas nuestra mugre y nosotros te sacamos la tuya, ¿no? Sí, pero mira, lo más grave para un presidente es que esto enrarece el ambiente. Sí. Obama le dijo a Donald Trump, no puedes después gobernar un país que vas a dividir. Y efectivamente, el problema es que la frase que yo le diría al presidente es heredarás el viento, porque el que va a tener que resolver los problemas de ingobernabilidad, el que va a necesitar acuerdos al final de su gobierno, el que va a necesitar tender puentes, el que se va a ver arrinconado es él. Él es el jefe del Estado y el jefe del gobierno. Evidentemente, él le pega a su imagen de combate a la corrupción, pero lo que pega más fuerte es a este ambiente enrarecido en el que estamos construyendo, del que muchas veces tenemos experiencia los mexicanos y del que no hemos salido bien librados. No es correcto, la videojusticia no es justicia, y la expectativa es institucional o no es. Y si él reproduce los vicios del pasado, tendrá los efectos del pasado. Y si él fue Quetzalcóatl cuando llegó, pues acuérdense de Peña Nieto cuando llegó, sí, acuérdense de Fox cuando llegó, Calderón no, pero muchos otros actores sí llegan con ese halo de es el nuevo presidente, este es Dios, escúchalo, y terminan como Cortés. Y es muy ingrata la presidencia mexicana, es muy dura la presidencia mexicana yo diría del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y eso tenemos que corregirlo, porque si no hacemos de los presidentes personas normales que funcionen institucionalmente, que le den continuidad, que no generen tal nivel de expectativas que son incumplibles y que no terminen en este nivel de desprestigio, pues el país no va a funcionar. La crisis, lo que estamos viviendo, a mi juicio, mi resumen, es que es una crisis de liderazgo. El liderazgo del presidente está entrando en crisis. Eso puede generar una crisis de gobernabilidad, porque hoy la gobernabilidad en México descansa mayoritariamente en la popularidad de López Obrador y en el ejército mexicano. Y esa crisis debilitada es un tema muy delicado. La crisis de gobernabilidad y de liderazgo también abarca a los líderes de los otros partidos. A nadie conviene no tener del otro lado líderes políticos y líderes sociales con buenos interlocutores capaces de generar acuerdos políticos. En este momento hay un soliloquio matutino y no la generación de un diálogo que genere acuerdos democráticos. Y eso es mala noticia para cualquier transición a la democracia. Ahora, yo recuerdo, Alexandra, el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que estaba en los cuernos de la luna, habían pasado todas las reformas estructurales por el Pacto por México. En ese informe presidencial anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Se veía, era el presidente transformador, el de Changing Mexico, ¿no? De aquella portada del Time. En fin, y hombre, cómo se desinfló como globo precisamente por el tema de la corrupción, Alexandra. Sí, sin duda, fue un otoño muy complicado para la presidencia en México, muchos casos ligados a la corrupción y desafortunadamente, y no creo que podamos convencer al presidente de esto, nunca se va a solucionar la corrupción sin instituciones, sin políticas públicas, sin procesos. Esto no es simplemente poner el ejemplo. Yo celebro que el presidente llegue con un discurso y que haga del combate a la corrupción un pilar de su gobierno, pero esto no, el problema que estamos viviendo en nuestro país no se soluciona con palabras, con buenas intenciones, con discursos políticos. Se soluciona con acciones y con instituciones fuertes, autónomas y con credibilidad ciudadana. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. No tenemos lo segundo. Y por eso estamos no solo viendo estos casos del pasado, porque los videos reflejan una realidad del 2015. Seguramente, Leo, vamos a seguir viendo estos videos y hemos tenido escándalos alrededor de su gabinete, muy cercanos a él, de gobernadores de su partido político. Seguirán sucediendo. Va a ser una selección de candidatos rumbo a las elecciones intermedias también muy complicado. Muy complicado. Todas estas acusaciones de corrupción desde la dirigencia del partido de Morena, ya hay casos penales ahí en el centro del partido político. Entonces esto está para quedarse en muchísimos sentidos, desgraciadamente, Leo. Sí.
una política anticorrupción real no muestra resultados de la noche a la mañana, y por eso es una lástima que esto no se hubiera emprendido desde el día 1 del gobierno del presidente López Obrador, porque tenía todo para hacerlo, tenía el capital político, tenía la vocación, el discurso, el compromiso ciudadano, había hecho ya, puesto como la amenaza sobre la mesa de que las cosas iban a cambiar, y desafortunadamente no han cambiado, y lo que vamos a ver si las cosas siguen como van, son muchos más escándalos rumbo a los 4 años que siguen, y eso no le conviene a nadie, particularmente no le conviene a los mexicanos que estamos viendo cómo se usan nuestros impuestos todos los días. Pues muchas gracias, querida Alexandra, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Sabino, por estar como todos los jueves con nosotros. Gracias. Leo, Sabino, buenas noches. Gracias, Leo. Gracias, Alexandra. Bueno, y voy a hacer una breve pausa y va a estar con nosotros el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para hacer una primera evaluación de cómo regresaron los niños a la escuela vía remota, por televisión, por radio, por internet. Un reto enorme, y queremos saber qué dice la autoridad educativa de cómo comenzó esto. Regresamos.